Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de OpenGato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Hemos estado tratando distintos temas, ¿no? Hoy día vamos a traer a nosotros al maestro Michele Echenique, un antiguo maestro, famoso maestro, tanto en Chile como en Brasil, ¿no es cierto? Que en los años 80, 85, 87 para ser preciso, estaba estudiando y trabajando conceptos basados en el I Ching. Entonces él hizo un trabajo que se llama La Escuela del Dragón Dorado. La Escuela del Dragón Dorado se basa fundamentalmente en los textos del I Ching, de la versión de Elena Jacobi de Hoffman, ¿cierto? Que es la traducción del alemán al español, la traducción original de Richard Wilhelm, que fue el que trajo los conceptos del Qin de China a Alemania en los años 30, que fue amigo del psicólogo Carl Gustav Jung, ¿no es cierto? Quienes se conocieron y se admiraron. Y Richard Wilhelm trajo esta información a principios del siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, porque él vivió en China y lo expulsaron de China justamente por la guerra, digamos, porque Richard Wilhelm era alemán. Entonces llega a Alemania y en Alemania hace unas traducciones del chino al alemán, y esas traducciones del alemán al español las hizo Elena Jacobi de Hoffman en el año 76, esa versión en español. Y el maestro Echenique en el año 85 está, ¿no es cierto?, investigando justamente sobre estos elementos que ya había destacado Carl Gustav Jung sobre Richard Wilhelm, particularmente el trabajo de Richard Wilhelm, eh, sobre la sabiduría oriental o sobre la filosofía de Oriente. Entonces, nosotros habíamos explicado, ¿no es cierto?, que el I Ching está basado en el Pakua, ¿no es cierto?, que son los 8 trigramas fundamentales que representan las 8 fuerzas fundamentales. Y cada una de estas fuerzas tiene referencia con elementos de naturaleza, o sea, la montaña, el fuego, el agua, la tierra, etcétera, ¿ya? También tiene, como dijimos alguna vez, referencias con los puntos cardinales, tiene referencia con las estaciones del año, o sea, de alguna manera representa y refleja las fuerzas de la naturaleza o las experiencias humanas, ¿no es cierto?, con las fuerzas de la naturaleza. El maestro Michel comienza a entender, ¿no es cierto?, este proceso que es la combinación y recombinación de los trigramas que dan como resultado los 64 hexagramas. Pero dentro de esos 64 hexagramas, ¿no es cierto?, el maestro Michel encuentra un hexagrama en particular, que es el hexagrama I, el hexagrama aumento, que el maestro Michel lo interpreta como aumento del poder, ¿no es cierto? Entonces, este aumento del poder vendría siendo el hexagrama específico, ¿no es cierto? El hexagrama es la combinación de dos trigramas, o sea, la combinación de dos fuerzas específicas de naturaleza, que se combinan para producir una nueva fuerza. Y esta nueva fuerza, dentro de estas 64 combinaciones posibles, encuentra en el hexagrama I aumento, aumento del poder, como lo interpreta el maestro Michel, encuentra el reflejo de lo que serían, entre comillas, las fuerzas que inspiran las artes marciales. Obviamente las artes marciales son el resultado de un arquetipo, como lo habíamos hablado cuando conversamos del profesor Gustav Jung, ¿no es cierto? Hay un arquetipo guerrero que está en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es justamente esa idea la que el profesor Jung, ¿no es cierto?, identifica en el I Ching. O sea, el I Ching representa un juego de arquetipos que está en este inconsciente colectivo. Por tanto, el I Ching sería, de alguna manera, un reflejo material de este inconsciente colectivo, y esta combinación y recombinación de fuerza sería, en el fondo, la producción de los distintos posibles arquetipos o modos de conducta, ¿no es cierto?, modelos de conducta
de los distintos individuos que representan estos distintos arquetipos. El sabio, el padre, la madre, el héroe, el guerrero, etc. Entonces, aquí tenemos, por decirlo así, dentro del I Ching, dentro de nuestra sabiduría ancestral del extremo de Asia, tendríamos de alguna manera reflejado el arquetipo del guerrero en este hexagrama particular. Y el arquetipo del guerrero expresado en todas sus posibilidades. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que dentro de cada hexagrama, por tanto dentro del hexagrama I, se encuentra una representación fractal del Pacuá. Esto puede sonar medio complicado, pero es como la base, ¿no es cierto? El sistema original, que es el Pacuá, los 8 diagramas, se reproduce internamente en cada hexagrama, como una especie de código de ADN, ¿ya? Los fractales son elementos geométricos de naturaleza que se reproducen eternamente, ¿ya? Entonces son pequeños elementos, pero iguales, y que van produciendo elementos más grandes. Esto pasaría algo parecido. Entonces el hexagrama I sería una especie de fractal que reproduce el modelo original, o sea, el Pacuá, dentro de este elemento particular que es el hexagrama I. Entonces, al reproducirse este modelo original, ¿no es cierto?, de los 8 trigramas o de las 8 fuerzas fundamentales dentro de este hexagrama particular, genera no solo la expresión del arquetipo guerrero, sino que la expresión de las distintas posibilidades del guerrero. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del contexto del I Ching y del hexagrama I, el guerrero no es un solo modelo, por decirlo de alguna manera, no es un solo modelo de conducta, sino que dentro del arquetipo guerrero, o sea, dentro de este carácter guerrero que hemos conversado varias veces, se puede expresar de distintas maneras. Entonces, las artes marciales serían distintas expresiones de este potencial bélico o potencial guerrero que expresan de distintas maneras los distintos individuos, ¿no es cierto?, a través de sus distintas experiencias, pero que conforman un carácter guerrero. Como una especie de familia, ¿no? La familia de los arquetipos guerreros, por decirlo así. Estoy poniendo de mi cosecha en este caso, pero como dentro de este pequeño arquetipo que es I, se genera esta división fractal, o sea, esta multiplicación de posibilidades de lo que sería la raíz guerrera, pero en distintas opciones. Y cada una de estas opciones genera su propia expresión marcial. Y de ahí vendrían los estilos. Entonces, el maestro Michel, en esta lógica, reúne distintos estilos, ¿no es cierto?, con distintas características y las va formando como especies de familias de artes marciales. Entonces, por ejemplo, el judo, por ejemplo, el hapkido, las artes marciales de lucha, tendrían independientemente del país y del estilo, pero la técnica de la lucha tendría, la lucha cuerpo a cuerpo estoy hablando, tendría una determinada expresión dentro de este fractal interno, dentro de esta reproducción del Pacuá, dentro del hexagrama I, ¿no es cierto?, tendría, por tanto, una expresión particular, el tipo de arte marcial dedicado a la lucha cuerpo a cuerpo. Otro formato o otro arquetipo dentro del arquetipo guerrero sería las artes marciales formadas por las técnicas de pierna, por ejemplo, o las técnicas combinadas de pierna y puño, donde podríamos encontrar, por ejemplo, el karate, podríamos encontrar el taekwondo, podríamos encontrar el tansudo y otros tipos de artes marciales. Entonces tenemos un tipo de arte marcial de lucha, tenemos un tipo de arte marcial pugilístico, vamos a decir, tenemos un tipo de arte marcial más cargado a la dinámica de las piernas y otro más cargado a la dinámica de los puños, otras alternativas más cercanas a lo que podría ser el aikido o el hankido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esperar el ataque y reaccionar en el momento oportuno. Tenemos también artes marciales de armas, que es otro tipo de expresión marcial. Entonces el punto importante aquí es que dentro del hexagrama I, que insisto, es una de las 64 posibilidades que brinda el I Ching, está esta expresión del Pacuá
o sea, de las 8 trigramas, 8 fuerzas fundamentales están reproducidas para producir 8 posibilidades de expresión física, material, de lo que podríamos llamar el arquetipo del guerrero y sus cualidades. Entonces, el guerrero no es un formato preestablecido, fijo, que queda establecido eternamente de una sola manera, no. Dentro del hexagrama están distintas posibilidades, por lo menos 8 posibilidades, que son las que identifica el maestro Michel, por lo menos 8 posibilidades de familias de artes marciales. ¿Qué significa? Que las artes marciales, por tanto, serían la expresión física material de un determinado arquetipo. Y a la persona que le gusta un determinado arte marcial, que siente una vocación por un determinado arte marcial, que le interesa, que le llama la atención instintivamente, es porque de alguna manera está canalizando su propia expresión energética, su propia expresión personal, digamos, afiliándose a determinado tipo de arte marcial. Incluso por mirarla, o sea, hay gente que le gusta el judo más que el taekwondo, o gente que le gusta el karate más que otras cosas, que el tansudó, o que el sipalki, o que, etcétera. Existe una gran cantidad de familias de artes marciales. Pero efectivamente uno podría juntar estos distintos grupos de artes marciales y hacer como familias o comunidades dependiendo de la técnica con la cual se trabaja. Pero estas técnicas no son más que la expresión material de aquel espíritu, ¿no es cierto? O de aquella fuerza, vamos a llamar, ¿no? Que se expresa a través de el pacuá, y en este caso del pacuá interno del hexagrama I. ¿Ok? Entonces, el maestro Michel desarrolla también un concepto que son las 9 prácticas de la formación del carácter. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas 9 prácticas de la formación del carácter, o sea, de la preocupación por formar a un individuo eh, disciplinado, auténtico, la formación interna que podríamos llamar, ¿ya? La formación de la personalidad, ¿no es cierto?, de su psicología, de su mentalidad, lo que nosotros podemos llamar un carácter fuerte. Cuando hablamos de un carácter fuerte, hablamos de una persona formada desde su mentalidad, pero también desde el control de sus emociones y del manejo de su energía, etc. Estamos hablando de una disciplina eh, completa o integral, podríamos llamar. Mente, emociones y cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de la técnica. Cuando hablamos del cuerpo y la técnica, hablamos de los elementos materiales que se expresan, ¿cierto? Por tanto, cuando juntamos las 9 prácticas de la formación del carácter con estas 8 familias de artes marciales, estamos hablando de que cada guerrero, como decía Carl Gustav Jung, ¿no es cierto?, tiene un camino del héroe, su camino propio, que tiene que encontrar, ¿ya? La palabra Tao significa camino, como la palabra Do de artes marciales, de todos los Do, de todas las artes marciales que usan ese concepto, significa camino. Y esto es lo que se está hablando, ¿ya? Las 9 prácticas de la formación del carácter son los 9 elementos, ¿no es cierto?, que van a formar la personalidad aguerrida, ¿no es cierto?, resiliente, disciplinada, bajo un sistema de control natural efectivo tanto de la mente como del cuerpo, que lleva por tanto un conocimiento interior, que es lo mismo que nos hablaba, y una realización personal, que es lo que nos hablaba Carl Gustav Jung en su momento. Entonces, este camino de búsqueda de los elementos internos se llama las 9 prácticas de la formación del carácter, que son complementarias a las 8 familias de técnicas de artes marciales. Cuando juntamos las 9 técnicas o las 9 prácticas de la formación del carácter con estos 8 elementos, entonces el guerrero o el hombre que canaliza este arquetipo de guerrero tiene posibilidades de escoger, o de desarrollarse a partir de su propio camino. Eso es re importante, porque siempre se habla del estilo propio de combate. El estilo propio es el reflejo de una persona que ya domina la técnica, pero que le da sus propias características personales a esa misma técnica. Entonces, a través de estas ideas, digamos, del maestro Michel, efectivamente le da más opciones a cualquier persona, ¿no es cierto?, que cierta esta inspiración guerrera de seguir un determinado camino, tanto interno, pensando en la mente, en el desarrollo de la mente y sus emociones, como externo, pensando en el cuerpo físico y la técnica. Y como decían
los taoístas, ¿no es cierto? Este camino, porque ahí el arte marcial se convierte en un camino, por eso que se usa el Do, porque cuando yo utilizo estas 9 técnicas de formación del carácter para desarrollarme, ¿no es cierto? Y para lograr mi realización personal, y utilizo esta técnica como expresión material, y escojo la técnica que más me acomoda, ¿no es cierto? Entonces, estoy en este camino que me llevará a los 8 portales, y yo entonces encontraré a uno de los 8 inmortales que me guiará en el portal que me corresponde, o sea, mi propio camino de realización personal. Por eso que Carl Gustav Jung, eh, a partir de su teoría, ¿no es cierto?, del inconsciente colectivo y los arquetipos, encuentra en el I Ching un reflejo de esta teoría, ¿no es cierto?, del inconsciente colectivo, de los arquetipos, del viaje del héroe, ¿ya? Aquí es donde relacionamos, por tanto, las artes marciales con un camino de desarrollo personal concreto. Las artes marciales son una opción, y son distintas y variadas opciones para distintos y variados caracteres que podríamos llamar guerreros. Obviamente yo tengo que, dentro de todos los caminos que hay, yo tengo que coger el mío y valorar el mío, porque si me empiezo a pasear, a convertirme en una especie de turista marcial, bueno, lo que hago es perder el tiempo. Es como el mito, y vamos a ir cerrando con el mito de la montaña, ¿no es cierto? Yo subo a la montaña a través de un camino, y cuando llego a la cima de la montaña, descubro desde la cima que habían otros caminos, que habían incluso caminos más fáciles que de los que yo seguí. Sin embargo, yo seguí un determinado camino. Y todos los caminos llevan a la cima, sí, pero yo escogí uno, era el más adaptado a mi personalidad, el que formó mi carácter y el que desarrolló mis habilidades y me llevó a la cima de esta montaña. El carácter guerrero, el arquetipo guerrero, tiene características particulares, y su viaje del héroe tiene que ver con escoger el camino correcto y seguirlo. Insisto, después cuando llegue a la cima, verá que todos los caminos son válidos, verá que todos los caminos podrían haber sido incluso mejor, pero él escogió el propio, valoró el propio, y a través de ese camino llegará a su realización personal, como decía Carl Gustav Jung, o como decía el psicólogo Abraham Maslow. Lo dejamos hasta acá. Yo sé que es más complicado este tema, pero lo trataremos en otra ocasión con más detalle, ¿ya? Porque es complejo, pero ya empezamos a conversar de esto y seguiremos avanzando en esta línea. Este es un pequeño guiño al gran maestro Michel Echenique, que estaba en los años 80 investigando esto cuando prácticamente nadie lo sabía, había muy poca información, y por tanto es un pequeño homenaje al maestro Michel, quien ha inspirado las artes marciales en Chile y ha influenciado el taekwondo, porque fue uno de los primeros maestros que desarrolló el taekwondo en Chile. El taekwondo civil, al menos. ¿Ya? Dicho esto, nos despedimos del extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato, el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, y este capítulo va dedicado a Raúl Bustamante y Rodrigo Elguín. Un saludo y nos vemos la próxima semana.